esta sección vamos a introducirnos en la parashá de Noaj, versículo 9 del capítulo 6 de Bereshit, que nos dice: estos son los descendientes de Noaj. El Toldot Noaj. Noaj era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noaj se conducía en la senda con Elohim. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer con respecto al análisis que hace Rashi es la siguiente. La Torá comienza diciendo: estos son los descendientes de Noaj. Bien, hasta ahí vamos bien. Aunque en el capítulo 5 ya había hablado de los descendientes. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué ahora quiere nuevamente recalcar el tema de la descendencia de Noah? Bien, uno esperaría, se plantea esa pregunta Rashi, uno esperaría que el siguiente frase sea: bueno, los descendientes de Noah son fulano, sutaro, perisejo, etcétera. Pero no dice eso. Dice que Noah era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. ¿Qué nos dice al respecto en el análisis Rashi? Lo primero entonces que empieza a analizar él es por qué la Torá dice que no era un hombre justo en lugar de decir la descendencia de Noah, puesto que el texto lo menciona. Canta su alabanza de acuerdo con lo que se dice en Proverbios 7. La mención del justo será para bendición, dice Rashi. Otra explicación es, puesto que después de afirmar estos son los descendientes de Noé, no menciona de inmediato los nombres de sus hijos, sino que declara que él era hombre justo. La escritura con ello te enseña que la verdadera descendencia de las personas justas son las buenas obras. La palabra que está utilizando para generaciones aquí es Toldot. Toldot está en plural, en singular, Toladá, traduce aquello que se genera. Por lo tanto, esto es lo que generó Noaj, podríamos leerlo. Y ahí mismo nos dice: Noaj era hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noaj se conducía en la senda con Elohim. Aquí nos describe la Torá entonces el comportamiento de Noaj, y lo que nos está diciendo es que básicamente, y es una enseñanza muy profunda, la descendencia de la persona es lo que ella genera en vida. Es lo que uno genera. Los actos. Los actos nuestros son los que determinan lo que queda de nosotros, el legado que nosotros dejamos, lo que nosotros podemos decir quedó tanto como recuerdo, también como herencia para los descendientes. Aquí es interesantísimo el tema porque esto lo podemos asemejar a la metáfora del árbol, de los frutos que da el árbol. 20:19. Lo importante aquí de este versículo es ver que aquí se nos dice que el hombre es el árbol del campo. El hombre es visto en la Torá también como un árbol. Entonces, la metáfora de los buenos actos como frutos que dejamos en este mundo es una enseñanza profunda en el pensamiento judío y en la espiritualidad en general. Nos invita a considerar nuestra vida como un árbol que crece y da fruto. Los frutos, en este caso, son nuestros actos buenos, las huellas que dejamos para enriquecer la vida de quienes nos rodean y, por supuesto, mejorar este mundo. Veamos cómo esta analogía resulta en diferentes fuentes y cómo puede inspirarnos a vivir una vida de propósito, una vida de contribución. En la tradición judía, la Torá misma hace la comparación entre el ser humano, como veíamos en Devarim 20:19, y un árbol, porque dice que el hombre es como el árbol del campo. Esto nos da una imagen de estabilidad, una imagen de crecimiento y capacidad de dar. Así como un árbol necesita tierra fértil, luz, agua, cuidado, nosotros también necesitamos una base de valores sólidos, una comunidad y oportunidades de crecimiento para florecer. Los frutos del árbol son actos de bondad, justicia y compasión que nacen cuando llevamos una vida consciente y conectada con los demás. Los frutos también los podemos ver como acciones con impacto eterno.
En el Talmud, Tratado Avot 3.15, se nos dice que todo lo que el hombre hace lo registra en un libro y esto nos recuerda que cada acto de bondad o generosidad es como un fruto que nunca se pierde, sino que tiene un impacto que perdura. Al igual que los frutos de un árbol pueden alimentar y sostener a otros, nuestras buenas obras tienen un efecto en quienes nos rodean y a menudo mucho más allá de lo que alcanzamos a ver, entendiendo nuestras buenas obras no como las cosas que a nosotros nos parecen bien, sino lo que describe la Torá, que es lo correcto que haga el hombre. Este concepto entonces nos enseña que los frutos no solo son para nuestro propio beneficio, sino que deben ser compartidos para construir una sociedad más justa y compasiva. Está también la idea del tikkun olam, de reparar el mundo. En el judaísmo existe el concepto de tikkun olam, la responsabilidad de cada persona de reparar el mundo. Nuestras acciones son una forma de contribuir a esa reparación, dejando un legado de paz, de justicia y bondad. Cada vez que hacemos un acto de bondad estamos aportando un fruto que ayuda a restaurar el equilibrio y la armonía en el mundo. Los sabios, los rabinos han enseñado que una vida sin buenos actos es como un árbol sin frutos. Su potencial se desperdicia y no beneficia a nadie. Los frutos de nuestras acciones no solo afectan nuestro presente, tengámoslo siempre en mente, sino que también crean una herencia para las generaciones futuras. Es decir, nuestros actos dejan ejemplo y sirven como herencia para pues, nuestros hijos, para nuestros nietos e incluso para las personas que nos rodean. Entonces, los frutos que dejamos inspiran y sostienen a quienes vienen después de nosotros y pueden convertirse en alimento espiritual de futuras generaciones, dándoles ejemplo y fuerza para vivir de acuerdo con nuestros valores, como lo hizo el abuelo en estas circunstancias. El propósito de nuestras vidas, por lo tanto, es dar fruto. El propósito final de una vida significativa es dejar un impacto positivo y duradero. Cada acto de bondad, cada momento de ayuda desinteresada, cada palabra amable es un fruto que damos al mundo. La Mishnah en Avot 1.2 dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas: la Torá, el servicio divino y los actos de bondad. Estos actos son frutos que nutren el mundo y lo mantienen en equilibrio. Al igual que un árbol bien plantado sostiene el suelo y proporciona sombra y alimento. Es decir, vivir una vida de buenos actos es como cultivar un árbol cuyos frutos sean recordados y apreciados mucho después de que hayamos partido. Cuando actuamos con bondad y justicia, estamos dando frutos que pueden cambiar el mundo, aunque sea en pequeña escala. Nuestros actos de generosidad, compasión y justicia son huellas que dejarán un legado que alimentará y sostendrá a otros. En última instancia, se nos llama a convertirnos en árboles que den frutos, que no solo vivan para sí mismos, sino que nutran y embellezcan el mundo, dejando un impacto duradero y transformador. Por eso es que en este versículo de Bereshit, capítulo 6, versículo 9, es que comienza la Torá haciendo énfasis en el comportamiento de Noaj, que era debido a las circunstancias en las que le tocó a él vivir, porque se nos dice que era justo entre sus generaciones, es decir, en el medio en el que le tocó vivir, en las circunstancias en las que le tocó vivir, él era justo. Lo que nos narra la Torá ahora es que el nivel era tan bajo en ese momento que vivió Noah, que es probable, uno, o que Noah fuese, como lo analiza Rashi, un gran sádic en otra generación, ya que llegó a ser sádic en una generación tan derruida moralmente, o que hubiese sido en otra generación de un nivel más alto a nivel espiritual, hubiese sido un hombre normal. Lo importante aquí es entender que el medio también influye en la persona y por lo tanto no debemos juzgar a nadie porque no conocemos los medios entre los cuales se educó, el vecindario en el que vivía, las condiciones con las cuales se desarrolló. No es lo mismo juzgar los actos de una persona que tuvo padre, madre,
que nació con todas las comodidades, que tuvo un medio cultural que lo ayudó a crecer y a engrandecerse, a juzgar a una persona que le tocó salir incluso de circunstancias muy difíciles. Entonces, para cada circunstancia tiene Dios un nivel para medir a la persona, para decir, este es un justo, aún dentro de todo el mundo difícil que le tocó vivir, o este no es un justo, aún viviendo con todos los medios para poder salir adelante. Y esto de los medios lo podemos ver también aquí en el versículo de Bereshit 6:9, donde dice Noah se conducía con Elohim. La palabra que nos está utilizando acá es que lo que nos quiere decir el texto en hebreo es que Dios ayudaba o conducía a Noah. ¿Y cómo lo conducía? En ese medio tan difícil, procuraba las circunstancias para que él pudiera desarrollarse, lo ponía en contextos donde no tenía que pasar por tantas pruebas. Lo ayudaba a desarrollar su potencial. Y por eso entonces es que es importantísimo tener presente que el medio en el que nosotros expongamos a nuestros hijos debe ser el medio social de las mejores condiciones posibles. Si tus circunstancias económicas mejoran, pues obviamente trata de llevar a tus hijos siempre a un lugar donde se pueda recibir con paz, con seguridad, donde las personas con las que se relacione sean personas cada vez con un perfil mejor. Eso ayudará a que pueda escoger a su pareja, incluso va a influir en su forma de hablar, en su forma de pensar. Todo eso influye. Ahí sí se nos empieza a decir en Bereshit 6:10 quiénes eran los hijos de Noah. Él tenía que desarrollarse. 6:11 dice, se corrompió la tierra ante Elohim, la tierra se colmó de crimen. Tres cosas fueron determinantes para la destrucción del mundo. La idolatría, y entonces, si vemos el texto que analiza Rashi, la palabra betishahet habla de idolatría, habla de adulterio, como nos lo está explicando Rashi, al versículo 11 nos dice, pero la tierra se ha corrompido. Dice Rashi, esta expresión implica la comisión de actos de corrupción sexual y de idolatría, lo mismo que en el versículo, no sea que ustedes se corrompan. ¿Dónde está eso? Devarim 4:16. Entonces, para sacar un concepto, toma esa misma palabra en un contexto de la Torah y dice, en ese contexto, cuando habla de corrupción, se está refiriendo exclusivamente del tema de la idolatría y también de la descomposición a nivel moral en el tema de la sexualidad. Pero también nos está diciendo en Sanedrín 57a, en este versículo Rashi comenta que el verbo ishit se refiere específicamente a la promiscuidad sexual, incluso entre especies, y por eso se deduce que también las especies, los animales que acompañaban al hombre en ese momento, muchos de ellos también se corrompieron. El hombre tiene el poder también de dañar el entorno en el que vive. Explica Rashi un acto muy alto de corrupción moral. Y robo. La palabra que se nos presenta acá es Hamas. Realmente Hamas en la Torah es robo. No está hablando del grupo terrorista. En la Torah es robo, ¿sí? Robo violento, además. Bueno, por algo será. Entonces, la tierra se corrompió debido a que al comportamiento inmoral de toda esta gente que habitaba en ese entonces, que vivía, que eran coterráneos con Noah. Lo importante de la enseñanza, entender que el versículo no nos da a hablar directamente de los descendientes de Noah, sino que hace una especie de paréntesis y dice las cualidades morales que tenía Noah. Lo importante es entender que la descendencia nuestra son nuestros actos de vida. Y esos actos de vida
deben ser actos que estén inspirados en lo que enseña la Torá, qué hacer, qué no hacer.